Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Dominai y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que algunas personas lo pasan por debajo de cuerda. Yo siento que muchas veces uno cuando adquiere las cosas en el supermercado, te gusta el paquete, ya está donde está, lo consumes en casa, pero nunca te pones a pensar cómo ese producto llegó a estar envasado, empaquetado en la forma en la que está. Entonces, para quienes nos estén escuchando y les interese la industria de alimentos, este es el episodio para ustedes. Hoy tengo a una persona muy especial, relativamente cercana a mí. Él se llama Alex Pereira y Alex es el director o el managing director, como se dice acá, de Rovema para Latinoamérica. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí. No, bueno tenerte. Fíjate, Alex, tú sabes que en lo que decía ahorita, cuando uno va al supermercado y para nosotros los que somos venezolanos y uno se va a comprar la harina de maíz para hacerse las arepas, no voy a decir el otro nombre que todo el mundo lo conoce porque realmente uno compra la harina de maíz. Eh, ya uno lo compra, uno consume, pero eso llevó todo un proceso. Correcto. No solamente de la producción de la materia prima, Es correcto. pero ¿y cómo se mete esa materia prima en el paquetico? Bien. Cuéntanos. Bien particular que hayas Sí. hecho ese producto. Que conste que no nos pusimos de acuerdo, pero nosotros tenemos la máquina número 1 para hacer ese tipo de envase, que le llamamos doble fondo cuadrado. Algunos le dicen ladrillo. Tiene varias particularidades o propiedades. Te Ok. permite poner uno sobre otro en el anaquel. Te permite mostrar mejor la publicidad que coloques en el material del film, del empaque. Todo eso lo hace una máquina específica. Nosotros fabricamos máquinas, la empresa se llama Rovema y fabricamos máquinas llenadoras verticales o baggers o embolsadoras, le dicen de muchos nombres, con muchos nombres. Pero específicamente para producto de harina, nosotros tenemos la líder en el mercado. ¿Y ustedes diseñan el empaque como tal o solamente la máquina que llena el empaque? Nosotros podemos dar ayuda, soporte técnico en la parte de lo que son las dimensiones, qué debe poner o qué no debe, dónde lo debe poner, qué literatura, pero casi siempre el cliente es el que tiene su arte y tiene toda su información, dibujos, fotografías que quiere poner en el empaque. Pero tú imprimes No, el nosotros empaque. no hacemos nada de material. Nosotros Ok. hacemos la maquinaria, que también en inglés le dicen vertical form fill seal. Son llenadoras verticales que llenan, sellan, forman, llenan y sellan. Ok. De esa manera tienes ese empaque, específicamente el de la harina, que es muy conocido dentro de nuestros clientes latinoamericanos. Exactamente. Ahora, antes de que sigamos adentrándonos en el tema del envasado, de las máquinas, y que es muy interesante, no es como tan común esa profesión. Fíjate, bueno, no sé, cuando yo estaba en la universidad, uno no, como que no pensaba en voy a estudiar tal carrera porque quiero trabajar en una empresa de envasado vertical. Entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿eso era algo que a ti te llamaba la atención desde que eras un chamo? ¿Cómo llegaste aquí? Lo que pasa es que en nuestro país, anteriormente, o en muchos países de Latinoamérica, no había el estudio de lo que es el empaque, de packaging. Ahora, en este momento, en Estados Unidos hay ingeniería de empaque. En mi caso, fue porque yo empecé a trabajar en la cervecería Polar. Me gustaba, de hecho, yo soy ingeniero de sistemas y me gustaba mucho la parte del envasado. Empecé a trabajar por la parte eléctrica o electrónica de los proyectos de envasado. Y ahí fue donde le empecé a agarrar un poco el gusto a este tipo de proyectos. Luego vine a Estados Unidos y entré en una empresa que en ese momento, o es todavía, es la número 1 en Estados Unidos de empaque, o una de las números más grandes de empaque en Estados Unidos, que estaba dedicada a hacer líneas de envasado para cerveza y además específicamente para Polar. Hizo muchas líneas de empaque o envasado también, como se le dice. Luego hay líneas de envasado para líquidos,
alimentos y diferentes tipos de líneas de envasado. Al yo entrar en esta empresa en Estados Unidos, tuve que hacer una especialización para meterme más en esto del empaque, de ingeniería de empaque que ya existía en ese momento en este país. Ok. O sea que, si entiendo bien, digamos, anteriormente uno como que no tenía el chance de decir, voy a estudiar esta carrera porque me quiero dedicar a trabajar en una empresa de envasado o de empaque, pero ahora en los Estados Unidos sí se está dando Sí, es correcto. esta especialización. Mira qué interesante. En el caso entiendo que estás trabajando en esta empresa Rovema, me dijiste que trabajaste antes para las cervecerías. Cuéntanos un poco cuáles son las diferencias que tú has notado entre trabajar para la parte de cervecería, que me imagino que serían líquidos, y trabajar en alimentos. Bueno, yo trabajé específicamente para cervecerías, 5 años en cervecería, casi 14 años en esta compañía Barry Miller en Estados Unidos. Luego trabajé 5 años en una empresa alemana, que es la número 2 en cervecería en el mundo. ¿Cómo se llama? KHS. Okay. Y luego estuve como entrepreneur, tuve 5 años solo y ya tengo 4 años en Rovema, que es específicamente de alimentos. Todo lo anterior casi era, digamos, el 80% eran bebidas. La gran diferencia son las velocidades. Hablamos de 2.000 botellas por minuto, máquinas con una alta tecnología para lograr esas velocidades y controles. En alimentos, cuando hablamos de empaques, nosotros hacemos la máquina más rápida del mundo, que son 500 bolsas por minuto. Para harinas, si es una máquina sencilla, podemos hablar de 60, 80 bolsas o doble 120 bolsas por minuto. O sea, varían, el escenario está en las velocidades, las líneas son más pequeñas, los montos que manejan los proyectos son más pequeños en alimentos, en bebidas generalmente son más grandes. O sea que podríamos decir que la parte de embotellado, si vale el término, o de bebidas, son más complejos los proyectos, sí, y todo el tema de producción es mucho más complejo, ¿es así? Sí, la parte de envasado de cervecería, estamos hablando de cervecerías grandes, no las microcervecerías que conocemos actualmente, que están muy de moda. Estamos hablando de 10 máquinas, 12 máquinas, hasta 15 máquinas a veces en una sola línea que tienes que controlar, tienes que mantener, etcétera. En el área de alimentos, a lo mejor una línea muy grande con muchas máquinas tiene 5 máquinas, 6 máquinas. Entonces siempre se reduce el espacio, los controles son mucho menores, siempre hay sofisticación, siempre hay tecnología, pero estamos hablando de condiciones distintas, ¿no? Entiendo. Ahorita dijiste dos cosas que me parecieron muy interesantes. Todo este tema como que las cervecerías que están de moda y que en un momento fuiste un emprendedor. ¿Alguna vez se te ocurrió montar tú una cervecería? ¿Qué fue lo que hiciste en tu emprendimiento? ¿Sabes hacer cerveza, por ejemplo? Que ahorita está muy de moda hacer cerveza. Estuve muy cerca de montar pequeñas craft breweries. Tuvimos un proyecto que estuvo trabajando, que fue llenarle a las microcervecerías las cervezas en lata para que ellos la pudieran vender. Okay. Fueron siempre proyectos relacionados al envasado con la cervecería. Pero no la porque producción. Porque no soy un experto cervecero o sea, haciéndola. No, exacto, no es que te pusiste a hacer cerveza tú mismo. Pues. No. Eso me hubiese parecido interesante, aprender a cerveza. En una empresa donde yo trabajaba antes, hace algunos años, pero una empresa de ingeniería eléctrica, era de lo que se conoce acá como Energy Management, protección eléctrica, mejor dicho. Una de las personas que trabajaba con nosotros, él es de acá, de los Estados Unidos. El tipo parecía un vikingo porque era altísimo, fortachón, la nariz roja, los ojos así azules, y el tipo, él hacía cerveza en su casa. No, sí, no es complicado. No, si sé hacer, puedo hacerla, pero cada vez ha ido en las cervecerías grandes más sofisticación para hacerla más pura, más limpia, con mejores sabores, con mejores protecciones al exterior. Hacerla en casa es diferente, es más sencillo, menos componentes. Igual que los microcerveceros también han logrado cierta sofisticación, pero son cervezas
que generalmente no son pasteurizadas, por ejemplo, y se tienen que consumir rápidamente. Las cervecerías grandes tienen que pasteurizar la cerveza Claro. para que tenga una vida en anaquel larga y que pueda perdurar en el tiempo. Hasta Claro la que aquí venta. se conoce como shelf Life. life, exactamente, exactamente. Y en eso de las cervecerías y ahora que estás en la parte de alimentos, déjame hacerte una pregunta como buen venezolano, y quizás muchos de los que están escuchando van a ser venezolanos. ¿Qué tan difícil es hacer la harina pan o la harina de maíz, como se conoce realmente, la harina de maíz, se me salió a mí el nombre harina pan? Y, ¿Y cuál es la diferencia que podrías ver tú entre hacer, cuál es el gran avance de hacer las arepas de maíz pilado y hacerlas con harina de maíz? Bueno, es que ahí dijiste tres cosas, ¿no? Maíz pilado es muy lo que sería un craft Ah, flour, ¿no? ajá, Eh, es muy sencillo. En el caso de una harinera, tienen procesos bastantes etapas, o varias etapas donde ah, limpias, extraes sólidos, donde haces el precocimiento, el precocido del maíz, la hojuela. Todo el mundo cree que la harina es un polvo, la harina no es un polvo, la harina es una hojuela picada en con muchos cortes y con una mezcla específica que es la granulometría. Esa granulometría es la que te hace que una harina sea más suave o más dura, más dura. ¿cómo es la palabra otra vez? Granulometría. Esa palabra nunca nos la vamos a aprender, pero bueno, ya sabe usted como buen venezolano que desayuna con las arepas todas las mañanas, la arepa pasó, digamos, o la harina de maíz pasó por ese proceso para que no las podamos comer. Eso se da después que agarras cada maíz y quitas el endospermo y las partes que no te sirven. Tú agarras ese maíz, lo calientas, lo humedeces, lo calientas y pasa por una especie de laminación para que quede una hojuela grande y esa hojuela es la que se corta. Debes tener varios molinos de diferentes eh, tipos para hacer los cortes distintos. Ok. Después va una gran máquina que hace la mezcla y se va haciendo la mezcla, que es una fórmula de cada fábrica. De cada fábrica. Y una vez que esa fórmula, digamos, está la harina, es cuando entran tus máquinas. Esa harina pasa a unos grandes silos y de esos silos pasa a un transportador con unos tornillos que llevan la harina a nuestras máquinas empacadoras. Para la harina se busca mucho la harina el empaque que te dije, que tenía o fondo cuadrado o doble fondo cuadrado. Nosotros tenemos, bueno, Venezuela era esa era la máquina más sofisticada que siempre hemos tenido, una de las más sofisticadas que se llama la SBS, y Venezuela por ser el país que más se consumía arepas, harina en general, teníamos el mayor número de máquinas en el mundo. Ese número de máquinas ahora se ha esparcido, digamos, en diferentes países, Ok. porque se produce harina y otros tipos, también se usa para café, por ejemplo, donde Venezuela también era o es un productor de café. O sea que la máquina de maíz, o sea, no es una máquina que se hace solamente para el maíz, sino que tiene otras No, aplicaciones la como el café. son llenadoras exclusivas dependiendo del producto. Nosotros tenemos maquinarias que son para líquidos, para polvos, para granulados, para líquidos con sólidos, como decir eh, aceitunas con salmuera, o puedes tener salsas, sopas. Entonces tenemos, dependiendo del producto y dependiendo de dónde va, si las bolsas son para food service, lo que llaman aquí para restaurantes, son bolsas grandes. Una máquina que produce bolsas grandes, si es para el supermercado, para clientes finales o consumidores finales, son máquinas de medio kilo, un cuarto, una libra. Todo esto se hace en una máquina que es para ese tipo de formato. Entonces lo que varía las máquinas son el tipo de producto, por decirlo de alguna manera, y la velocidad Sí, de envasado, nosotros ¿correcto? tenemos máquinas continuas. Roema tiene máquinas continuas de alta velocidad. Eso lleva una tecnología para lograr esto. Después unas máquinas intermitentes. Y eso da diferenciación en el tipo de velocidad. Luego, la manera como adquirimos el producto o cómo lo
colocamos, dosificamos el producto en la máquina, varía dependiendo del tipo de producto. Sí. Pero te comento que también tenemos lo que llamamos fin de línea. Nosotros hacemos estuchadoras y encartonadoras. Estuchadoras puede ser como donde va el cereal, que el cereal va en una bolsita transparente Ajá. y la colocas en una bolsa de cartón laminado. Sí. Nosotros hacemos esa máquina que pone la bolsa en el cartón laminado, cajas de cartón laminado. O si van a utilizar cajas de cartón corrugado para transportarlo, para distribuirlo, tenemos también máquinas que colocan esas bolsas en cajas de cartón corrugado. Interesante, muy interesante. Cuéntame una cosa, porque ya estamos viendo como ahondamos un poquito en la parte como profesional y técnica de la vida de Alex. A una persona como tú y quizás las personas que están en la industria como tú, tus pares, ¿qué les gusta hacer? O sea, ¿cuál es la personalidad de alguien como Alex? A Alex le gusta, qué sé yo, correr, le gusta jugar dominó, le gusta hacer parrillas en la casa. ¿Quién es Alex? Yo creo que eso varía, los gustos varían mucho de persona a persona. Lo puedo saber por mis amigos, por mis colegas. En mi caso, a mí me gusta montar bicicleta, de montaña, de ruta, juego racquetball, esquío, de nieve. Sí, me gusta hacer parrillas también, comérmelas también. Y paella también, las paellas también. Por esta industria a veces uno se vuelve muy amante de ciertas cosas por el empaque. Yo trabajé en líneas de vino, trabajé en líneas de café, trabajé en líneas de cerveza. Entonces, esos productos tú también te acostumbras a consumirlos para saber cuáles son. Oh, yo trabajé en esta planta, yo trabajé con este cliente, yo probé este producto. Entonces, también esas cosas van muy cerca de en el día a día tuyo, ¿no? Todo lo bueno, ¿no? Imagínate lo que tú dices. Me puedo acostumbrar a tomar vino, café, cerveza también. Y harina. Y harina. Yo también me podría acostumbrar a todas esas cosas. En el caso de la pandemia, Alex, más allá de los retos que ha representado a nivel personal para ti, y después me cuentas un poco a nivel profesional, ¿cuáles han sido los mayores retos que ustedes han visto, que tú has visto, como te decía, tanto personal como profesional? Y en el caso profesional, después si me cuentas un poquito qué ha hecho la compañía, qué ha hecho, en este caso tú eres el director para Latinoamérica, ¿cómo ustedes han tratado de solventar toda esta situación? Bueno, personalmente, te puedo decir que en los últimos 25 o 28 años de mi vida estuve, 25, porque los primeros 5 estuve viviendo en Venezuela, pero los siguientes 25 viajaba 50% mínimo de mi tiempo. Al principio, cuando fui técnico, porque yo fui técnico al principio, viajaba 75% de mi tiempo. O sea, eso significa 3 semanas fuera, 1 semana en casa. Luego, 1 semana sí, 1 semana no, viajando cuando ya estaba en ventas. Y ahora 100% del tiempo en mi casa. Eso puede ser un reto. Estás conociendo tu casa por primera vez, ¿no? Antes el perro me ladraba, ya no. Pero eso es un reto. Trabajar todo el tiempo en casa, tener a la familia cerca, trabajando o estudiando o haciendo cualquier actividad, pero algo que también lo he disfrutado. Yo no he tenido ningún problema en hacerlo. Me encanta hacerlo, de hecho. Pero sí me hace falta esa vida profesional que llevaba antes. La compañía, te puedo decir, nosotros tuvimos que trancar la oficina para Latinoamérica, está en Panamá. Y nosotros trancamos en marzo la oficina, 13 de marzo. Viernes 13 de marzo yo tranqué la oficina, todo el mundo agarró su material, su computadora y se fue a su casa. La oficina la abrimos hace 2 semanas. Ok. Ya en la parte de Customer Service, pero siempre trabajamos desde casa. Customer Service trabajaba desde casa. Ya han empezado a volver a la oficina. Cierto régimen que tenemos, porque Panamá está muy estricto todavía. Sí ha sido un reto grandísimo, porque Latinoamérica entera ha estado en una crisis, sumida en una crisis grandísima. Yo creo que es el peor continente en el mundo. Creo que peor que África o peor que Asia. En cuestión de toda la parte de salud, etcétera. Con el COVID. Con el COVID. Lo que ha indicado y lo que han hecho es que han cerrado los países. En muchos países donde todavía había COVID podían viajar las personas. En Latinoamérica casi todos los países cerraron sus puertas y sus fronteras. Eso ha hecho que no podemos viajar, limitación para contactar a los clientes.
Hemos tenido que tomar medidas de hacer llamadas o trabajar con LinkedIn o trabajar con cualquier medio audiovisual, mandarlos por emails, por correos electrónicos, de manera que estar más cerca de nuestros clientes. Eso es lo que nosotros queremos hacer, estar lo más cerca posible de los clientes. Ustedes al cerrar la oficina en Panamá también, solo esto para entenderlo y quizás quienes te puedan ver en este momento, si hay alguien de la industria que pueda ver el video, cuando ustedes cierran la oficina de Panamá, ustedes de igual manera continuaron la operación en Latinoamérica. Simplemente lo que hicieron fue no vengan más a la oficina. Correcto. Todos trabajamos desde casa. De hecho, yo tengo un grupo en Panamá que es más que todo administrativo y el customer service, que es la venta del aftermarket, de repuestos. Pero nuestros gerentes de ventas o area managers, como le decimos nosotros están en diferentes países. Están en Venezuela, están en Argentina, tenemos técnicos en Panamá, en Venezuela también. Entonces, en algunos países fue más lenta el cierre. Entonces hubo gerentes que pudieron visitar clientes dentro de su país. En otros países no se pudo visitar a nadie. Y estos gerentes, y en mi caso, que viajamos a diferentes países, no podíamos ir porque no se podía viajar a estos países, están la frontera cerrada. Entonces fue bastante difícil lograr el contacto con los clientes, más siempre lo tuvimos. Hacíamos llamadas todo el tiempo. Nuestros tanto gerentes de servicio técnico como técnicos estuvieron llamando por meses a todo el área de mantenimiento. Llamaban a los gerentes de mantenimiento, llamaban a los técnicos a ver cómo estaban las máquinas funcionando, de manera de seguir dándole un soporte técnico y que las máquinas no pararan. Yo creo que eso es un punto súper clave. Yo hace poco hablaba también con, no de la industria donde estás tú, pero la industria de data center y protección energética. Y me acuerdo que conversábamos y decíamos, es importante que las empresas busquen la manera de mantener las máquinas, porque si no van a empezar a sufrir de otra pandemia. Claro. O sea, tienes lo que ya nos está pasando con el COVID, pero no darle mantenimiento, sobre todo como esto que se llaman en algunos casos como misión crítica. Tienes que estar encima de las cosas porque si no eso te puede traer un problema en el futuro. Si no haces tus mantenimientos preventivos, al final vas a tener paros de máquinas, lo que igual te va a surgir en pérdida de producción. Y además que se ha experimentado el caso de que en casi todos los países, incluyendo Estados Unidos, ha aumentado la venta del retail, lo que va a los supermercados y lo que de ahí va a los usuarios, a los consumidores finales. Eso ha aumentado en ventas de café, en ventas de licor, en ventas de cualquier alimento, más no el food service. Lo que iba a restaurantes ha bajado porque los restaurantes trancaron o tienen ahora un horario específico o especial. Entonces, nuestros clientes han seguido trabajando para ese mercado que incluso o se ha mantenido o ha subido. Hay algunos países que la pandemia ha pasado a ser crisis económica. Entonces, ha habido un consumo inferior a lo que había regularmente por la crisis económica. Entiendo. Alex, me gustaría también preguntarte otras cosas que son también con respecto a la marca. Bien, sabes que en el podcast una de las cosas que nosotros siempre tratamos como de poder mencionar es el tema del emprendimiento, la diferenciación de las marcas, porque una marca versus la otra. ¿Tú podrías resumirme en una frase corta o una explicación breve por qué Rovema? ¿Qué tiene Rovema de especial? Bueno, nosotros tenemos un eslogan que es un eslogan que viene desde hace muchos años. Nosotros somos los inventores de la máquina de llenado vertical. Tenemos más de 60 años en el mercado y el eslogan es pasión por el empaque. Nosotros todo lo vemos a través del empaque y queremos darle a los clientes la mejor tecnología. Ahora tenemos un enfoque, nuestra visión de ser el líder de maquinarias de empaque sustentable. Okay. Tenemos plantas enteras que solamente funcionan con luz solar, con energía solar, perdón, con paneles solares para surtir toda la energía que necesitan. O sea, estamos toda la época de verano del año pasado, cuando habían pocos proyectos, porque eso es lo que pasa, hay pocos proyectos, hay mantenimientos de equipos, pero pocos proyectos de máquinas nuevas.
muchos de nuestros colegas en Alemania, la planta está en Alemania, se dedicaron a estudiar materiales de empaque que fueran sustentables, que fueran o más económicos o más sustentables para los clientes, de manera de que poder ofrecérselos con nuestras máquinas. Como cerrar el ciclo. Exactamente. Y creo que eso, pasión por el empaque y ser el líder de empaque sustentable son dos. Cuéntame un poco lo que me dijiste sobre la parte de sustentable y los paneles solares. Más allá de obtener la electricidad producto de un panel solar, digamos, la misma operación de la máquina, la puesta en marcha de la máquina, ¿se han hecho algún esfuerzo por hacerla más eficiente? ¿Sabes si consume más o menos electricidad? Bueno, nosotros siempre estamos enfocados en que la máquina sea, nosotros incluso lo decimos, que es una máquina de muy bajo consumo eléctrico, bajo consumo de aire y de repuesto. Son máquinas que duran 40 años en el mercado, en las plantas de nuestros clientes trabajando. Por eso es que hay pocos proyectos, pues son unas máquinas que duran tanto, ¿quién quiere cambiarla? Siempre hay crecimiento, siempre hay crecimiento. Pero sí es verdad, somos máquinas muy robustas y duraderas, lo que hacen que nos conozcan también por eso, ¿no? Por el tipo de máquina que podemos construir. Para Rovema Latinoamérica, ¿quién es el equipo de Rovema Latinoamérica? ¿Cuáles son las personas que integran, sobre todo la parte comercial? ¿Dónde están? Bueno, tenemos un gerente, o área más, gerente de ventas que está en Argentina, que maneja el cono sur. Voy a ir del sur al norte, que se llama Carlos Richeta. Tenemos un gerente comercial que trabaja para solo Brasil, que está en Venezuela, que es Eli Zambrano. Y tenemos un gerente comercial que trabaja en el norte de Sudamérica, que sería Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Caribe y Centroamérica, que es Flavio Bernal. Tiene un territorio grande. Tiene un territorio grande, Flavio. pero en realidad nosotros siempre nos han reconocido por una máquina con mucha tecnología, muy robusta, pero tiene un precio también alto. Entonces, en estos mercados hay pocos clientes que pueden adquirir nuestra máquina. Aunque esto va a cambiar, está cambiando, porque la compañía ha adquirido ya 4 empresas. Estamos tratando de ver si podemos utilizar nuestra tecnología con otras tecnologías para disminuir costos en las máquinas. Eso va a repercutir en nuestros mercados como el Caribe y Centroamérica. La planta lo que me preguntaba es una de estas plantas que está en el área de Holanda, que colocó los paneles solares. Esto es para toda la planta, para la construcción de las máquinas, para las pruebas de las máquinas. Y de la misma manera, nuestro centro y laboratorio está en Rovema, la principal de Rovema, en Fernwald, y cerca de Frankfurt. Hacemos todos los estudios en los materiales. Okay. Estamos haciendo muchas cosas. No nos paró la pandemia, nunca cerró la planta. Creo que si hubo 1 o 2 casos de COVID fue mucho. Sí, eso fue lo que hubo, porque pasamos de 2 turnos a 3 turnos fijos, pero rotativos, con la mitad del personal que siempre teníamos normalmente. La empresa ha sido, un apoyo impresionante para cualquier necesidad que sea relacionada al COVID. ¿Ya te vacunaste? Ya estoy vacunado. Ya somos 2 vacunados. Yo sé que hay personas que lo han tomado como una decisión personal. En mi caso, lo correcto era vacunarse. Y fíjate que apenas me vacuné, que ya salí, hice mi primer viaje para Puerto Rico. Responsablemente. Sí, claro. Aparte, hace falta el viajecito. Yo que viajaba antes por trabajo, yo siento que eso tiene 2 etapas. La primera etapa, al principio, como decimos en Venezuela, uno está fiebrudo, uno siempre quiere viajar. Después te fastidias un poco de los viajes y después quieres volver a viajar. Después te hace falta. Cuando no estás viajando más, te hace falta... Bueno, yo creo que yo tenía un ciclo que siempre me mantenía que quería viajar. Pero es porque es agradable y es satisfactorio visitar al cliente, hablar con el cliente, ver lo que él necesita. Yo tengo representantes también. Aparte de estos 3 gerentes, tengo representantes que nos apoyan. Son gente que no son empleados nuestros, pero que nos apoyan en la labor. Y fuimos a 3 clientes en Puerto Rico.
Y lo que él me dijo al final, me dice, él no había salido por la pandemia, tampoco, en todo un año. Y entonces me dijo, Alex, tienes razón, teníamos que visitar a estos clientes. Porque salieron 3, 4 proyectos relacionados, o sea, unos aftermarket, Sí. piezas, partes, mantenimiento, y otros de maquinarias nuevas. Entonces, no hay, sí, podemos hacer webinar, podemos hacer cualquier cosa en línea, pero no hay nada que sea comparable a estar frente al cliente Claro. y hablar de lo que necesita, de lo que él quiere. Aquí está, mira este video, mira esta presentación, te explico cómo se hace. Eso no No, y lo... además la sensación para el cliente es saber que el director de la región también está muy involucrado en todo el proceso. Yo apoyo a todos mis gerentes, o sea, 100% y como pueda. Por ejemplo, uno de los, porque también lo de Puerto Rico es particular. El gerente que tiene Puerto Rico está en Venezuela. Desde Venezuela no se puede viajar ahorita para ninguna parte. Pero yo sí puedo viajar a Puerto Rico. Entonces yo hago el viaje que le tocaría hacerlo a él. Claro. Y cuando vamos a hacer algo importante o una negociación, vamos juntos. Entonces... Claro, es como un extra de servicio al cliente que se está exacto. aportando ahí. Nos está quedando poco tiempo. Hay una serie de preguntas que yo te quisiera hacer que me gustaría que las pudiéramos como responder súper rápido. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre los clientes de Latinoamérica y los clientes de Norteamérica? Nuestros clientes siempre quieren estudiar y estudiar mucho y preguntan y te hacen una pregunta por un proyecto budget que nunca se dio. El cliente aquí es más directo. Él solamente pregunta por un budget cuando lo va a comprar, por ejemplo. Entonces, el trabajo es diferente, como tú trabajas con los clientes. Y, otra cosa rápido, yo trabajé en Estados Unidos también. Y uno hace una relación más cercana con el cliente en Latinoamérica que en Estados Unidos. Ok. O sea que digamos, Se vuelven tus amigos. se vuelven tus amigos en Latinoamérica, en los Estados Unidos se mantiene más la Lo relación corporativa. corporativo. Y vamos a lo que vamos. Sí. Ok. ¿Por qué una empresa, más allá de lo que me dijiste, es que los 60 años que tiene Robema y el passion for packing, ¿por qué compramos Robema y no compramos la competencia? Bueno, yo creo que nuestro servicio técnico es A número 1 y eso es lo que quiere cualquier cliente. Que el servicio técnico sea que tú levantes el teléfono y te respondan en Alemania o en Estados Unidos o en Panamá, pero a la hora que sea. Ese yo creo que es si te respondo rápido, ese es un punto muy importante. Y durabilidad de las máquinas. ¿Cuál es el gol de Alex Pereira con Robema Latinoamérica? ¿Dónde se ve Alex Pereira con Robema en los próximos 5 años? Quisiera hacerla crecer todo lo que pueda. Y hay un proyecto que tenemos muy importante que lo hemos empezado hace un par de años, pero lamentablemente la crisis lo ha frenado mucho. Es crecer y hacer algo importante en Brasil. O sea, Brasil es un mercado... Muy importante, pero tiene muchas restricciones, entonces hay que trabajarlo allá de otra manera. Ok, entiendo. Con estos años de experiencia que tienes tú, el haber trabajado en los Estados Unidos, haberte expuesto a marcas globales, cervecería, alimentos, empresas como Polar o la cervecera KHS, creo que se llama. Esa es la planta que hace máquinas para cervecería. ¿Tú sientes que a nivel profesional has alcanzado el éxito? ¿Te sientes como un profesional exitoso? ¿Qué más te gustaría hacer? Sí, la pregunta es difícil. Yo creo que uno siempre se pone como metas. Yo no sé si tengo una meta máxima. No sé, la meta máxima es ser feliz, yo creo. Claro. Ser feliz, donde sea que esté. Pero en lo profesional, yo creo que seguir creciendo y aprendiendo. Eso es lo que estoy haciendo ahora y lo he hecho desde que yo he trabajado en todos los mercados. Trabajé en Asia 4 años con Barry Weinmiller, en Latinoamérica. O sea, esa experiencia vale oro y cualquier experiencia lo vale. Entonces, seguir creciendo y aprendiendo.
Al principio de la conversación te preguntaba y te decía que si como niño o como una persona, como un chamo más joven, en tu primera juventud, te habrías imaginado trabajar en este tipo de empresas. Ahora te hago la pregunta de una forma distinta. Ese niño que fue en su momento Alex, ¿estaría contento y orgulloso de lo que eres en este momento? No, no, yo creo que sí, no sé, porque él quería ser ingeniero, porque quería ser ingeniero espacial. Ok. A lo mejor ese niño va a estar contento con lo que hará mi hijo, porque él quiere estar involucrado en cuestiones espaciales, de ingeniero, y creo que va en la meta, va en el camino. Pero sí, sí estaría. Yo siempre desde muy niño dije que iba a venir a Estados Unidos a estudiar y aquí estudié, hice un MBA, que también es algo que me enriqueció mucho Claro. y creo que sí estaría contento. Sí, estaría contento. Bueno, señores, esto fue Alex Pereira de Rovema. Todos los que les interese la industria del packing, tanto cervecerías, alimentos, en este caso Alex está con Rovema manejando la operación para Latinoamérica. Rovema es una empresa alemana con muchísimos años de tradición y han sido siempre innovadores, digamos, en el diseño, producción y creando las máquinas de envasado. Si les gustó el video, nos encantaría que nos pudieran dejar un comentario. Todas las señas de Alex van a estar más abajo. Si en un momento creen que deban contactar a Alex, que esto también pueda servir de inspiración a las personas más jóvenes que están estudiando ingeniería o que les interesa el tema, aquí tenemos un venezolano que tiene una trayectoria muy, muy interesante. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. No se olviden del like, comentar si hay algún tema en particular que les guste, siempre en los comentarios y haremos todo lo posible por traer ese tema para ustedes. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Gracias.